¿Qué es la Biblia? ¿Qué impacto tiene la Biblia en el ser humano? ¿Para qué nos sirve tener una Biblia o leer la Biblia? A lo mejor te has hecho alguna de estas preguntas y el día de hoy quiero mostrar en este video lo que significa la Biblia, lo que es la palabra de Dios. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 4, el versículo 4, vemos un pasaje donde Jesús habla lo importante y lo trascendental que es la Biblia, la palabra de Dios, para el ser humano. Dice este pasaje: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La meta de este video es entender la importancia que tiene la Biblia, que es la palabra de Dios, en nuestras vidas. Y vamos a ver los siguientes puntos a través de este video. Número 1, conocer quién escribió la Biblia. Número 2, entender el impacto que tiene en las vidas. Número 3, conocer cómo está compuesta y estructurada. Número 4, saber cómo alimentarme de la palabra. Y primero vamos a ver las características de la Biblia. Vamos a ver los primeros puntos acerca de quién escribió la Biblia. La Biblia nos enseña que hay dos autores que colaboran mutuamente para escribir la Biblia. El autor número 1 es Dios mismo. Dios es la fuente de todo lo que está escrito en la Biblia, porque es la palabra de Él. Número 2, el segundo autor es el ser humano. Por lo tanto, la Biblia tiene dos autores, Dios y el ser humano. Segunda de Timoteo nos muestra la parte de la autoría de Dios y nos dice este pasaje: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos deja claro este pasaje que la escritura es inspirada por Dios. La fuente fue Dios. Y aquí es importante ver cómo Dios utilizó a la segunda parte de la autoría, que es el hombre, el ser humano, inspirándolo. Es decir, que toda fuente de inspiración y toda palabra que está escrita en la Biblia vino de Dios hacia la vida del ser humano que en ese momento escogió para escribir. Y en segunda de Pedro vamos a ver ahora la parte del ser humano como autor de la Biblia. En el capítulo 1, el versículo 20, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí vemos concretamente cómo Dios y el ser humano colaboraron mutuamente para que la escritura que está plasmada en la Biblia se llevase a cabo a través del tiempo. Vimos en el pasaje de 2 de Timoteo que la escritura fue inspirada por Dios, y la inspiración tiene que ver con el hecho de Dios haber soplado en la vida de alguien o haber susurrado hacia el espíritu de una persona, hablándole palabras que fueron importantes para que en ese momento fueran escritas por los santos hombres de Dios. Así que la palabra inspirar tiene que ver con soplar en o sobre. Es decir, fue Dios mismo hablando sobre esa persona y dándole palabra concreta que tenía que ir plasmando y que se quedó registrada en un libro o en un pergamino. Ahora, otra de las características de la Biblia es que la Biblia tiene vida y tiene poder. A diferencia de muchos otros libros que existen en el mundo, las palabras que están escritas en la Biblia de principio a fin tienen la capacidad de transmitir vida y transmitir un poder espiritual que puede cambiar al ser humano, que puede transformar al ser humano, que puede traer cambios a la vida humana. Y la palabra de Dios es ese libro que va a traer vida, la vida de Dios, a través de cada uno de los pasajes que uno va a poder leer en esta Biblia. Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. San Juan capítulo 6 versículo 63 dice Jesús hablando: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Estos dos pasajes nos muestran claramente que la palabra de Dios tiene vida y es vida, que puede impactar eficazmente la vida del ser humano tan profundo que puede llegar a discernir los pensamientos y las intenciones del corazón, y que esta palabra llega a nuestro espíritu, a la parte más interna de nosotros, porque ahí es donde inicia el cambio y la transformación de cada ser humano cuando entiende lo que Dios quiere hacer en su vida a través de lo que está plasmado en esta palabra. Por lo tanto, si hay una fuente de poder y de vida a la cual tú te debes de acercar todos los días y de la cual tu vida debe depender cada mañana, es la palabra de Dios. Por eso Jesús decía en el pasaje inicial que leíamos: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo se estructura la Biblia? La Biblia se estructura de las siguientes maneras. Está compuesta por 66 libros, participan alrededor de 40 autores humanos, fue escrita en un periodo de 1800 años y tiene dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dentro de esta estructura de la Biblia vamos a ver en una tabla cómo está compuesta cada una de estas partes en las que se organizan los libros de la Biblia. Tenemos por una parte el Antiguo Testamento, donde tenemos las divisiones del Pentateuco, libros históricos, libros poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. En el Nuevo Testamento también tenemos 5 divisiones en las cuales se organizan los libros. Están los evangelios, está el libro histórico, están las cartas paulinas, ya que fueron escritas por el apóstol Pablo, están las cartas generales y está el libro profético. Dentro de estas dos grandes divisiones tenemos en el Antiguo Testamento 39 libros y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros, que conforman el total de los 66 libros que están plasmados en la Biblia. ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Aunque la palabra de Dios a través de la Biblia tiene muchos propósitos y tiene muchas maneras de obrar, de trabajar, de impactar, de bendecir la vida del ser humano, voy a nombrar 3 propósitos generales que la Biblia, la palabra de Dios, tiene para cada uno de nosotros. Número 1, la palabra de Dios nos equipa para el servicio. En 2 de Timoteo 3:17 leemos el pasaje que dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Número 2, la palabra de Dios es nuestro alimento, nos nutre. 1 de Timoteo 4, versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Así que la palabra de Dios nos va a nutrir, nos va a alimentar. En el mismo pasaje de Mateo 4:4, donde Jesús se refiere a que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, da a entender que la plenitud y la llenura, el hambre del ser humano, no va a ser saciada solamente con alimentos naturales, sino que va a ser alimentada y saciada enteramente por la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, toda la Biblia fueron palabras que salieron de la boca de Dios, inspiradas al ser humano, con el propósito de que entonces yo pueda ser nutrido, alimentado por esa palabra. Número 3, la palabra de Dios nos guarda limpios para agradar a Dios. En el libro de Salmos, en el capítulo 119, en el versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. San Juan capítulo 15, versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Así que estos dos pasajes nos dejan claramente el por qué la palabra de Dios nos guarda limpios, nos guarda de pecar y con esto lograr agradar a Dios. Dice primero en el libro de Salmos, el salmista David, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y al final dice, en mi corazón he guardado tus dichos, es decir, tus palabras, lo que has plasmado en la Biblia. Dice David, eso que has hablado lo he guardado en mi corazón. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Así que cuando la palabra de Dios entra en nuestras vidas, el propósito es limpiarnos y guardarnos de pecar, para que la limpieza y la pureza que trae la palabra no se manche con pecado, no se manche con cosas que nuestra humanidad va a querer hacer y va a terminar provocando que nos desviemos de lo que Dios realmente quiere para nosotros. Ahora, ¿cómo alimentarme de la palabra? Bueno, voy a mencionar algunos pasos que son muy útiles a la hora de comenzar a tomar la palabra como un alimento espiritual para nuestras vidas. Y hay algunos consejos que quiero compartir contigo. Número 1, leer la palabra todos los días. Iniciar con los evangelios. Este consejo de iniciar con los evangelios tiene que ver, ¿por qué? Porque si recién has conocido a Jesús, le has entregado tu vida, si recién estás conociendo todo lo que Jesús significa como Señor y Salvador de nuestras vidas, es importante saber quién fue Jesús, qué hizo Jesús cuando vino a la tierra, qué sucedió a través de su vida y cómo realmente fue ese sacrificio que hizo para con nosotros, ese sacrificio que hizo en la cruz para salvar a la humanidad. E iniciar con los evangelios nos va a ayudar a tener un panorama más amplio y un conocimiento más abierto acerca de quién fue Jesús y lo que hizo por nosotros. Leer la palabra todos los días, de preferencia en secuencia, con regularidad y con entendimiento. No es muy útil cuando yo leo, por ejemplo, la Biblia un lunes y después vuelvo a leer hasta un viernes, porque probablemente se me olvide lo que acabo de leer el lunes y el viernes he perdido la constancia. A lo mejor el lunes leí, por ejemplo, el Evangelio de Mateo en el capítulo 1 y después el viernes que quiero volver a leer, agarro el mismo Evangelio de Mateo, pero ahora agarro el capítulo 18 o el capítulo 15. Ya no hay una secuencia porque la intención es que vayamos entendiendo paso a paso, por orden de sucesos, todo lo que Jesús fue haciendo en el caso de los evangelios o cómo la historia está siendo narrada a través de cada libro y lo que quiere dar a entender para nosotros. Número 2, estudiar la Biblia. Puede ser en un discipulado, puede ser haciendo preguntas a alguien que sabe más de la Biblia, puede ser escuchando sermones o enseñanzas bíblicas, puede ser también a través de herramientas como alguna Biblia de estudio, algún diccionario bíblico, algún comentario bíblico o alguna concordancia. Estas son las maneras en cómo podemos estudiar la Biblia un poco más a fondo por encima de solo leer la palabra de Dios. Número 3, memorizar la palabra. Es importante que poco a poco vayamos memorizando la palabra, porque es la palabra que se nos queda en lo más profundo, es la palabra que logra generar una raíz en nuestros corazones. ¿Y por qué memorizar la palabra? Primero, porque memorizar la palabra nos ayuda a sembrar la semilla en el corazón, nos ayuda a guardar la palabra en el corazón para no pecar y para poder enfrentar nuestras batallas con la palabra que está en nuestros corazones. Número 4, meditar la palabra. Para meditar la palabra es importante escoger un versículo, pensar este versículo y repetirlo en nuestras mentes una y otra vez a lo largo de todo el día. Podemos agarrar un solo pasaje y tenerlo en nuestra mente todo el día, pensarlo, incluso orarlo y pedirle a Dios qué nos quiere enseñar a través de ese versículo. Es importante meditar la palabra. ¿Por qué? Porque cuando uno medita la palabra, ya no es solo memorizar y sembrar la semilla. Ahora con la meditación de la palabra estoy regando la semilla.
para que vaya creciendo dentro de mí un fruto a través de esa palabra que estoy introduciendo a mi mente y a mi corazón. Meditar la palabra tiene dos objetivos. Uno, para hacer de la palabra una delicia para nuestras vidas. Salmos capítulo 1 en el versículo 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. También meditamos en la palabra. ¿Por qué? Porque meditar en la palabra genera éxito en todo lo que hagamos. Josué capítulo 1 en el versículo 8 dice este pasaje: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, o sea, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Este pasaje es clave. ¿Por qué? Porque hay una promesa de parte de Dios para nuestras vidas. Él nos dice: si tú guardas la ley de Jehová, si tú meditas la palabra de Dios, solo aquello que meditamos es lo que logramos llevar a la práctica diaria. Por eso es importante meditar en la palabra. Y cuando meditamos en la palabra y lo llevamos a nuestra práctica de vida, entonces esa práctica de vida fundamentada en la palabra de Dios va a hacer que todo lo que yo haga prospere y que todo lo que yo haga me salga bien, porque lo estoy haciendo respaldado en la palabra de Dios que estoy meditando todos los días y todas las noches. Por eso es importante meditar en la palabra de Dios. Número 5, y esta es la clave final para que la palabra de Dios impacte nuestras vidas. Hacer la palabra es llevar a cabo lo que la palabra de Dios dice en nuestro diario vivir como principios de vida. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacer la palabra de Dios, cumplirla en nuestras vidas, llevarla a la práctica diaria, es lo que nos permite que realmente vayamos cambiando nuestra manera de ser, que vayamos realmente siendo transformados por la palabra de Dios. Este pasaje nos da a entender que toda persona que escucha o sabe de la palabra de Dios, pero no lo lleva a tomar la decisión de ponerla en práctica, entonces esa persona se engaña a sí misma. Por lo tanto, necesitamos escuchar, leer, meditar, para que entonces yo pueda llevar a cabo la práctica de la palabra de Dios en mi diario vivir. La segunda razón por la cual hacer la palabra es para que yo pueda realmente renovar mi entendimiento. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que importante, como último principio, hacer la palabra, llevarla a la práctica, llevarla a cabo en mi diario y vivir como principios de vida. Y esto va a traer bendición, esto va a traer paz, esto va a traer transformación, esto va a traer renovación, va a haber también sanidad, va a haber liberación. Van a haber cosas en nuestras vidas que van a cambiar, van a ser transformadas. Nuestra mente va a entender las cosas de una manera diferente y también va a traer bendición en todo lo que hagamos. Así que todo esto es de trascendencia para el ser humano a través de la Biblia. Así que espero que este video haya sido de bendición. Te mando un abrazo. Dios te bendiga.